Hola, hola, nuevamente por aquí. Hoy vamos con línea de mercado de títulos y modelo de evaluación de activos. Siguiendo con lo que dejamos en nuestra última sesión, ahora vamos a construir una cartera, digamos, que incluya riesgo, digamos, un activo de riesgo y un activo libre de riesgo. Entonces, partiendo de la premisa de que tú tienes una cartera P, que está formada por una proporción W de un título con riesgo y 1 menos W de un activo libre de riesgo, que lo vamos a llamar L. Entonces, la rentabilidad esperada para esa cartera será D, en este caso, la proporción que estás invirtiendo en el activo con riesgo, el activo riesgoso, más la proporción que estás invirtiendo del activo no riesgoso por el rendimiento de ese título no riesgoso o del activo libre de riesgo. La varianza en este caso va a estar, digamos, al 100% sobre el activo riesgoso y eso será, digamos, la proporción de inversión en el activo riesgoso al cuadrado por la varianza del rendimiento del activo riesgoso. Y la desviación a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces allí el riesgo de la cartera P será proporcional a la desviación del activo riesgoso. La combinación de carteras eficientes de títulos con riesgo y el activo libre de riesgo va a generar el conjunto eficiente de todos los títulos. Este conjunto es el que se representa por una recta que pasa por el punto que llamamos RL y va a ser tangente al conjunto eficiente de carteras de títulos con riesgo. Esta recta es la que se denomina comúnmente como la línea de mercado de capitales o la línea de mercado de títulos. Independientemente de las preferencias al riesgo, un inversionista siempre va a elegir una cartera sobre esta línea. El punto de tangencia es lo que se representa como la cartera óptima. El principio de separación establece que el inversionista primero determinará el conjunto eficiente de títulos con riesgo y en segundo lugar, según su actitud ante el riesgo, va a combinar el activo libre de riesgo con la cartera óptima que le llamamos M. Bajo la hipótesis de que los inversionistas tienen expectativas homogéneas, la cartera óptima M debe ser una cartera compuesta por un promedio ponderado de todos los títulos con riesgo, es decir, la cartera de mercado, y eso nos lleva a la ecuación de la línea de mercado de títulos o de capitales, que será RP es igual a RL, donde RL sería el rendimiento del activo libre de riesgo, más, en este caso, la desviación de ese portafolio, multiplicado por la diferencia entre el rendimiento del mercado menos el rendimiento de la tasa libre de riesgo, que sería la prima de riesgo del mercado, dividido entre la desviación del mercado. Fíjense que esa es la primera aproximación a lo que ustedes conocen como el modelo de valoración de activos, que es el KPM. Entonces, entrando ya al modelo de valoración de activos financieros, que es el KPM, para un inversionista bien diversificado, más importante que el riesgo del activo medido por su desviación es la contribución del activo al riesgo de la cartera, medido en términos de covarianza estandarizada, denominada beta del activo. ¿Y quién es la beta de un activo? Bueno, es la covarianza cuando se compara el rendimiento de un activo J contra el rendimiento del mercado, dividido a la varianza del rendimiento del mercado. Entonces, tomando en consideración esa fórmula, la beta lo que está midiendo es la sensibilidad al rendimiento del activo individual, RJ, a los cambios en la rentabilidad de la cartera de mercado, RN. Bajo la hipótesis de las expectativas homogéneas y la existencia de la tasa libre de riesgo, la rentabilidad requerida de un título RJ debe ser igual a la tasa libre de riesgo RL más la beta, que sería la beta de J multiplicada por la prima de riesgo de mercado. Y eso es lo que ustedes ya conocen como la recta de mercado de títulos o el modelo de valoración de activos, que es el KPM. Si la beta del activo, es decir, el riesgo, es igual a cero, entonces el rendimiento será igual a la tasa libre de riesgo. Y si la beta del activo es igual a 1, entonces el rendimiento de ese mercado de títulos será igual al rendimiento del mercado. Eso nos lleva a establecer, digamos, la recta de ese modelo de valoración de activos, que es ese que ustedes ven allí. Y fíjense que si en el eje de las X colocamos
colocamos las betas y en el eje de las Y colocamos los rendimientos, todo lo que esté por encima de esa recta de mercado de títulos tendrá un exceso de retorno. Y desde el punto de vista práctico, eso es lo que se conoce como subvaluado en cuanto a lo que es el precio. Y si estamos por debajo de la recta, es decir, que tenemos un defecto de retorno, eso es lo que se considera como sobrevaluado. El índice de Traynor también es una metodología que, digamos, nos permite establecer si un activo está subvaluado o sobrevalorado, o bien si está en el equilibrio. Entonces, la ecuación, digamos, del índice de Traynor, o, digamos, si tomamos primero la ecuación del rendimiento del mercado de títulos, que era RJ es igual a RL más la beta por la prima de riesgo de mercado, establece el índice de Traynor lo siguiente. El índice de Traynor será la rentabilidad esperada del activo J menos la tasa libre de riesgo, todo eso dividido entre la beta del activo. Eso es lo que se conoce como la prima de rendimiento por unidad de riesgo sistemático. Si el índice de Traynor es mayor que la prima de riesgo de mercado, entonces estaríamos por encima de la recta de mercado de títulos. Y eso sería subvaluado. Si el índice de Traynor nos da menor que la prima de riesgo de mercado, eso implica que estamos por debajo de la recta de mercado de títulos y eso se considera sobrevaluado. Y si el índice de Traynor nos da exactamente igual a la prima de riesgo de mercado, eso implica que nosotros estamos en el equilibrio. Es decir, estamos sobre la recta. Si el proyecto tiene el mismo riesgo de la empresa, se puede usar la beta de la empresa. La beta histórica puede determinarse por regresión lineal. Sin embargo, existen problemas en el cálculo de la beta. Pueden ser el tamaño de la muestra, puede ser inadecuado, la beta puede variar a lo largo del tiempo y el apalancamiento financiero o el riesgo del negocio pueden cambiar. Esos son extractos de lo que considera, digamos, Damodaran en su paper como parámetros de riesgo. Una alternativa pudiese ser entonces utilizar la beta promedio de la industria, que es más estable, aunque si hay cambios tecnológicos en el mercado también pudiese variar. ¿Cuáles serían los determinantes de la beta? Ciclo de ingresos. Por ejemplo, las empresas con ingresos cíclicos tienen acciones más volátiles y su beta es generalmente más alta que las empresas con ingresos estables. Ejemplo de eso, imagínate que tienes una fábrica de paraguas aquí en Venezuela y, digamos, si uno revisa cuáles son los meses lluviosos en Venezuela, estaríamos hablando de, a lo sumo, 4 meses. Entonces, la cantidad de ingresos que tienes que tener esos 4 meses, te tienes que, digamos, mantener estable por los siguientes 8 meses donde no deberías tener ventas. Entonces, eso hace con que tu precio de acción sea mucho más volátil que en el caso de empresas que estén diversificadas. Apalancamiento operativo, costos fijos altos y costos variables bajos aumentan el apalancamiento operativo. Esto potencia el efecto del ciclo de ingresos, incrementando la venta de la empresa. Apalancamiento financiero, costos fijos del financiamiento de la empresa. Una empresa apalancada debe pagar intereses independientemente de sus ventas. Es decir, si tú te endeudas, independientemente que tengas, digamos, ventas en los próximos meses, igual tienes que pagar tus pasivos, es decir, tus obligaciones. Finalmente, tenemos el modelo de el KPM modificado, propuesto por Jaime Zaval. De hecho, esto lo estoy sacando de el paper de la tasa de descuentos en países emergentes que ustedes tienen en el espacio virtual, de Jaime Zaval, profesor del IESA, donde él establece que de la misma ecuación del modelo de capital de KPM, perdón, para mercados emergentes se le debería adicionar una prima, que es la que él llama la prima de riesgo país, que es la que aparece allí en rojo. Y el riesgo país no es igual en todos los proyectos, entonces él allí lo que coloca es que partiendo de la hipótesis que tú estás invirtiendo en un país emergente en dólares, tú deberías, digamos, agregarle una prima adicional por utilizar esos dólares en un país emergente. Y él dice que en el caso de Venezuela tú pudieses calcular ese riesgo país con la diferencia de los rendimientos de los bonos soberanos globales. Él propone el 2027 y restarle
el rendimiento de una letra del tesoro de largo plazo, específicamente de 30 años en Estados Unidos. Esa diferencia te debe dar el porcentaje del riesgo, de la prima de riesgo país que hay que asumir para el modelo de valoración de activos en el caso de países emergentes como el nuestro. Todo esto que acabo de decir van a ver en su espacio una hoja de cálculo que se llama LMC y KPM, que la estoy compartiendo ahorita con ustedes. Y allí van a ver un ejercicio, digamos, elaborado justamente con lo que acabamos de decir. Tenemos un ejercicio con 3 escenarios: recesión moderada, expansión, probabilidad de ocurrencia, y nos dan los rendimientos para, digamos, cada uno de esos escenarios para un activo, y nos dan el rendimiento del mercado. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es calcular el rendimiento esperado tanto del activo como para el mercado, y eso no es más que el suma producto entre las probabilidades de ocurrencia de los escenarios por su rendimiento. De igual manera para el caso del rendimiento de mercado. Luego se calcula la varianza, tal cual como lo vimos en la presentación de estadísticas de riesgo, en este caso ex ante, y lo propio para el caso del rendimiento de mercado. Al tener la varianza, estimamos la desviación, que es la raíz cuadrada para cada uno de los activos que estamos evaluando, y con eso podemos hallar, en este caso, la covarianza del rendimiento del activo J con respecto al rendimiento del mercado. Y una vez que tenemos eso, podemos estimar la beta de ese proyecto, que sería 1,43. Como la beta es mayor a 1, eso implica que la beta de este proyecto o de este activo es más riesgosa que la del mercado. Partiendo de la hipótesis que la tasa libre de riesgo es el 5%, podemos calcular el KPM. Y el KPM en este caso me está dando 16,8. 16,8, como es mayor en este caso que el 15%, que es el rendimiento esperado para ese activo, implica que yo debería rechazar la propuesta porque está sobrevaluado el activo. Y apliquen el índice de Treynor, fíjense que el índice de Treynor nos da 6,96. 6,96, en este caso, ahora lo voy a comparar, tal cual como decía la teoría, contra la prima de riesgo de mercado, que sería de 8,20. Entonces, como el índice de Treynor nos da menor que la prima de riesgo de mercado, el activo está sobrevalorado, tal cual como lo habíamos calculado previamente. Lo propio lo pueden hacer para hacer la valoración de un bono con un rendimiento RK. Tenemos la misma información, tenemos el rendimiento del título, tenemos rendimiento de mercado, calculamos rendimiento esperado, calculamos la varianza y calculamos la desviación. Con eso puedo calcular, en este caso, la covarianza y la beta. La beta en este caso es menor a 1, implica que, digamos, el riesgo de este activo es menor que el riesgo del mercado. Y si la tasa libre de riesgo la subimos al 5%, estimamos el KPM, que nos da 10,8. Comparamos 10,8 contra el rendimiento, en este caso esperado del activo, 11,70, y aquí la conclusión sería: se acepta la propuesta dado que el activo está subvaluado. Si quiero construir, digamos, un portafolio, fíjense que yo puedo construir N carteras, y aquí lo que fui haciendo fue variando de 10% en 10% entre activo libre de riesgo y, digamos, cartera de mercado. Calculé la desviación y calculé el rendimiento, tal cual como lo hicimos en la sesión pasada. Resultado, al hacer eso, digamos, podemos llegar a lo que ustedes tienen allí con las diferentes carteras, de la cartera L hasta la cartera M. Y allí podemos establecer que en el caso de la cartera L es la cartera que va a tener el mayor rendimiento, asumiendo, digamos, el menor riesgo. Y obviamente la M sería lo contrario, sería el mayor rendimiento, asumiendo el riesgo más elevado.
Y luego lo que hice fue variar, o hacerle sensibilidad a la beta y ver cómo variaba, digamos, el rendimiento, que es lo que ven en la última pestaña de la hoja de cálculo. Espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video. Gracias por escucharme. Si les gustó, denle like y recuerden suscribirse al canal. Chau, chau.